Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Paola Boutelier, graduada en Comunicación Audiovisual y está especializada en postproducción de vídeo y sonido. Su pasión por el cine, las series, los libros, la llevaron a crear Bicheando, una comunidad de libros, allá por el 2016. Desde entonces hasta ahora ha conseguido muchísimos seguidores. Su primera publicación, con Ediciones B, A ojos de nadie, está ambientada en la ciudad inglesa de Torquay, donde la única hija de una familia adinerada desaparece sin más. El único rastro que se encuentra días después es un mensaje escrito con sangre sobre las paredes del orfanato local. Paola, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Buenas, Rosa. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Un placer. Acabas de publicar Asesinato de un culpable, también con Ediciones B, a poquitos meses de Ojos de nadie. Vamos a empezar por lo que te traes de una historia a otra, como son los personajes, a los que cuando terminas de leer una historia se quedan en mucho rato en el lector, se quedan durante mucho tiempo, algunos son inolvidables. ¿De alguna forma querías profundizar más en ellos? Sí, creo que los personajes de A ojos de nadie, bueno, en general, en el libro, sé que es una novela negra, pero para mí es muy importante la trama de los personajes, ¿no? Y que el lector empatice con ellos. Y cuando terminé A ojos de nadie, me di cuenta que había mucho jugo que sacarle aún tanto a los protagonistas como a los secundarios, ¿no? Y necesitaba ahondar un poquito más en todo, bueno, más bien en las heridas que le había dejado a ojos de nadie a los personajes y finalizar un poco en Asesinato de un culpable, cerrando, porque creo que a ojos de nadie lo deja bastante abierto, ¿no? El cómo ellos han finiquitado lo que les ha pasado. Claro, intento no hacer spoiler, pero lo que les ha pasado en A ojos de nadie, ¿no? Intento, pues bueno, eso, que vayan cerrando heridas tanto los personajes principales como los secundarios. Asesinato de un culpable arranca con un John Barton, director del periódico local, sobre el que bueno pues caen ciertas historias bastante horribles y ciertas atrocidades que son conocidas por la mayor parte de los habitantes de Torquay. Ni siquiera en su propio periódico se han podido silenciar. Todo ese tipo de rumores tienen una base, que no quiero que hagas spoiler, pero es un personaje que tiene mucho jugo. Sí, y yo creo que tiene muchas caras. Siento que en la vida no es todo blanco y negro, ¿no? Nos puede parecer todo, objetivamente hablando, podríamos decir que sí, pero pienso que cada uno, ¿no? En su interior ve las cosas de una forma y obviamente el que es malísimo, que hace las cosas mal, en su interior no piensa que está haciendo las cosas mal, ¿no? Y intento darle esa visión en Asesinato de un culpable, en este caso a John Barton. Siento que es necesario ver que hay ciertas personas que son malas y que no ven que son malas, ¿no? O que creen que lo que están haciendo está todo correcto y todo bien y no entiendo por qué las personas le tachan de esas atrocidades. O al menos eso es lo que me gustaría pensar, ¿no? Que la gente no es mala por ser mala, sino porque simplemente no se da cuenta del daño que hace a los demás. Bueno, algunos sí que son conscientes de Bueno, cuando sí, sí. en este caso no. ¿Qué habita en Torquay, Paola? Bueno, es que Torquay es una ciudad de nacimiento de Agatha Christie, ¿no? Y yo quería darle quería que se viera, ¿no? Porque creo que Agatha Christie se conoce muchísimo, pero no su lugar de nacimiento, ¿no? Donde tiene su casa de la infancia y bueno, creo que ahí también se hacen muchas novelas de ellas, pero que no son tan famosas. Y quería que hubiera ciertos personajes ahí que se quedaran en el corazón de los lectores y, y bueno, darle esa visión de Agatha Christie o cristiniense que a día de hoy creo que en la actualidad la dama del crimen sigue estando de moda. Has hablado de la dama del crimen. Ya que lo has sacado a relucir, Sí. ¿cuándo recuerdas la primera vez que leíste algo de ella?
Pues mira, yo creo que tendría como unos 12 o 13 años. Ujú. Iba con mi madre, no sé a dónde, creo que volvía de alguna clase extraescolar, y encontramos en el kiosco estas novelas que se hacen por fascículos, ¿no? De la editorial Molino, creo que eran, Ujú. y estaba Asesinato en el Orient Express. Y le dije a mi madre, ay, cómpramela, por favor. Y mi madre, no, creo que te guste eso, ¿no? Y yo, no, no, por favor, quiero leerla. Y me la compró. La leí y ya Sí. no volví a dejarla nunca más. Ya quería otra y otra y otra. Buen descubrimiento, desde luego. Sí, yo era muy pequeña, la verdad, pero me encantó. Asesinato en el Orient Express me dejó huella. Ujú. ¿Crees que hay que cerrar etapas para avanzar, pero sin dejar de olvidar el pasado? Sí, sí, creo que sí, que es muy importante cerrar etapas y aprender sobre todo, ¿no? Cerrarlas, pero aprender de lo que has vivido. Y creo que es importante mirar hacia el futuro, siempre recordando el pasado, pero sin que te haga daño. Ujú. Inicias con una frase que dices que cuando ves tu vida llegar al final todo se rebobina a cámara lenta, aunque en Sí. realidad va tan rápido que da vértigo y Sí. tienes la oportunidad de no caerte. ¿Tú crees que es una oportunidad cuando ves que todo se acaba? Bueno, hay gente que puede tenerla, hay gente que no, ¿no? Desgraciadamente. En el caso de la protagonista, creo que sí, que ha tenido la oportunidad y que se ha agarrado, aunque le hayan pasado cosas muy malas, se ha agarrado a vivir, ¿no? Y creo que eso es muy importante, luchar por lo que te mereces o por lo que crees que deberías hacer, ¿no? Por el bien. Pero obviamente hay mucha gente que no puede, ¿no? En este caso la protagonista sí, y he decidido pues sacarlo a la luz. Ujú. Después de varios días, Barton, bueno, pues decide esconderse ante tanta persecución, digamos, tanto acoso, ¿no? En cuanto a esas atrocidades, y de pronto aparece su cuerpo sin vida. Desde luego, no por una muerte natural. Ujú. Sí. Todo el mundo es sospechoso y todo el mundo sospecha uno del otro. Sí, claro, date cuenta que Barton, como hemos adelantado, no es un santo precisamente, y es difícil cuando se presenta un asesinato y esa persona no tiene amigos, ¿no? Solo tiene enemigos y Ajá. lo ves en todos lados. ¿Quién puede ser? Para el inspector eso tiene que ser un comedero de cabeza. Decir, bueno, es que nadie quiere a este muchacho, ¿no? Nadie quiere a este muchacho, todo el mundo quiere matarlo. ¿Por dónde empiezo? Puede ser cualquiera, ¿no? Y esa es la premisa. Podría ser cualquiera porque realmente la víctima es culpable. Ujú. Además presentas los personajes bueno y a este John en un edificio, ¿vale? Ujú. ¿Tú crees que conocemos realmente la vida de nuestro vecino? Lo vemos entrar, lo vemos salir con los mismos horarios, la misma rutina, pero no me digas que nunca se te ha ocurrido inventarte una historia a raíz de cosas que te chirrían. Uf, sí, un montón. Además, es como en las noticias, ¿no? Cuando aparece un vecino y dice, "Ah, pero si saludaba, no lo entiendo, era majísimo." Pues creo que parte un poco de eso, ¿no? De esas veces que vemos las noticias, ha pasado algo horrible y sale el vecino o un amigo y dice, no lo entiendo, si era buena gente. Me saludaba y compraba el pan, no sé. Pues sí, yo creo que todo el mundo en su casa, bueno, cada uno es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y a saber, o sea, a mí me encanta además, yo soy de esas personas que cuando está en la calle muchas veces dice, ay, jamás me volveré a lo mejor a cruzar con esta persona que tiene su vida, tiene a saber qué es lo que piensa, en qué trabaja, y soy muy de eso, de inventarme historias según veo a la gente. Planteas también que si todo el mundo tiene razones para matar, ¿quién puede ser realmente el asesino? Esto me lleva también a Agatha Christie, ¿no? A la historia de los 10 soldados, el tema de la habitación cerrada, ¿no? Por Sí, eliminación. sí, Ujú. sí, Creo que sí, ahí sí. como escritora debe ser una parte que se disfruta mucho porque sabes que tienes el poder, entre comillas, en tu cabeza y en las teclas para llevar al lector de un lado a otro y para darle pistas no siempre que te lleven a un fin.
Sí, a mí me encanta como seguidora de Agatha Christie. Además, casi todas sus novelas tienen más de uno, dos, incluso tres sospechosos y normalmente Ujú, todos por algo tienen algo que podrían matar a la víctima, ¿no? Y ujú, eso lo he disfrutado muchísimo, cosa que con A ojos de nadie, por ejemplo, no pude y estaba, pues bueno, había bastantes inocentes o que parecía que nadie podría matar a la chica. En este caso sí, y lo he disfrutado muchísimo porque además he podido hacer historias más complejas a partir de ahí, ¿no? Porque ujú. al final todos los personajes, como te decía, ninguno es blanco y negro y a partir de ahí podría, bueno, puedo imaginarme ciertas cosas y poder plasmarla. Ojalá hubiese podido plasmarlo todo, ¿eh? Si no me hubiese salido un libro de 700 páginas por lo menos, pero bueno, yo contenta y feliz porque la verdad es que lo he pasado muy bien, sí, sí. Hablamos de la reportera Mera y del inspector Harry Moore, pero vamos a empezar con la inspectora Comera, que es un personaje que tiene, bueno, aparte de que tiene un problema auditivo, tiene que adaptarse a esa, vamos a decir, minusvalía, Ujú. que lo que me cuentes un poco, pero también quería ahondar en esa investigación por parte del periódico, que muchas veces va a la par y muchas veces no se valora lo suficiente. Sí, bueno, empezando por el tema del déficit auditivo de Mera, para mí era muy importante que la protagonista no fuese perfecta, ¿no? Siempre pasa que parece que los héroes o heroínas tienen que ser, bueno, pues eso, muy correctos y muy perfectos, ¿no? Súper inteligentes, bueno, y que no tienen ninguna tara, por así decirlo. Y para mí era muy importante que en Mera, aparte todo de lo que le había pasado en Ojos de Nadie psicológicamente hablando, también pues le hubiese hecho mella físicamente, ¿no? Y en Sí. este caso yo tengo seguidores, en concreto una seguidora que tiene un déficit auditivo de nacimiento y Ujú. estuve entrevistándola y pude documentarme mucho que era cómo era para ella vivir y el día a día, ¿no? Con este déficit. Ella incluso me dijo, mira, seguramente para Mera será mucho más complicado porque yo nací con ello, yo no sé lo que es escuchar 100% bien, ¿no? Pero para mí era haber escuchado siempre bien y a partir de cierto momento tener que depender solamente de un oído o de un aparatito para escuchar bien, eso tiene que ser brutal, sobre todo siendo periodista. Y Sí. entonces dije, guau, esto lo tengo que explicar bien en la novela y tratarlo porque creo que es muy importante y además ella me decía que en su vida no había tenido muchos personajes, bueno, muchos, ninguno, creo que me había dicho dos personajes protagonistas que tuvieran déficit auditivo y que era Ajá. muy importante también pues verse ahí, ¿no? Sí, Verse además, reconocida. sí, rompes un poco el perfil, vamos a decir manido, ¿no? O el perfil Sí, perfecto del prototipo de un periodista o en el caso del inspector parece que tiene que ser sí. o una persona perfecta o una persona con unos vicios inconfesables. Entonces, a mí me parece muy interesante que aparezca este personaje. Claro, Hablábamos también, sí, hablábamos también de Harry, Harry sí. Moore. ¿Qué me puedes contar de él? Porque Bueno, he visto que es muy vulnerable para cosas que aparentemente no debería de afectarle demasiado. sí, Harry hace una evolución bastante notable en los libros. En la presentación que tuve la semana pasada en Málaga, que la verdad es que lo pasé genial, hubo lectoras que me decían, Harry al principio me caía muy mal, era muy frío y muy frío, muy repelente y creo que Harry tiene una evolución durante los dos libros que se aprecia a simple vista, se ve. Se ve que es vulnerable a su familia, a su Ujú. hermano, adora a su hermano y a pesar de haberlo hecho mal, él quiere redimirse, ¿no? Y creo que su manera de redimirse, aunque no sea la mejor, él lo intenta, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que él valora, sí, porque en realidad de pequeño siempre le han dicho que la familia es lo primero, pero para él en realidad no es la familia, es su hermano, ¿no? Que es el único que considera su familia realmente y era algo que quería dejarlo ver, que no era un inspector como Poirot o Sherlock, que se Ujú. dejaban llevar simplemente por, bueno, pues el raciocinio y listo, ¿no? Sino que también las emociones se incluían.
son importantes. Antes de seguir preguntándote por otro personaje que tengo Sí. mucho interés, no quiero que se me olvide lo que te planteaba en cuanto a la investigación Sí, de la reportera, que te sí. decía que siempre va a la par con la propia investigación, pero casi siempre avanza más el periodismo Sí. que la propia policía. Sí. A mí me parece súper importante porque muchas veces, bueno, he leído varios libros en los que siempre los medios de comunicación obstruyen muchísimo a la policía, ¿no? Y en Ujú. este caso yo estudié comunicación, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los medios tienen, mm, otra vez diciendo y reiterándome, tienen los medios para hacer ciertas cosas que la policía no puede, ¿no? Porque la policía al final, pues, tiene que regirse por diferentes fases, ¿no? Primero hay que hacer esto, una orden, una no sé qué, no sé qué. Al final, el periodista de campo y el investigador creo que puede llegar incluso más lejos, ¿no? Entrevistando, yendo para acá, para allá. Un inspector es más complicado, ¿no? Tiene que regirse por tiempos que a lo mejor pues un periodista no necesita. Y eso es me parece muy importante y me parece una labor que habría que, que reconocerla mucho más. Sí, yo creo que la frontera o la barrera que hay entre el posible testigo se rompe cuando tiene delante a un periodista y Sí, se protege mucho más cuando tiene delante a un policía. Lo totalmente. importante es, sí, lo importante es no utilizar esa información aprovechándose de la vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Yo creo que ahí hay que Sí, saber medirlo. por supuesto. Sí, Luca, háblame de Luca, que me tiene. Cuéntame lo que puedas. Pues a ver, al final se han hecho dos grupos, por lo que yo sé, lectores, en Team Harry y Team Luca. Cada Sí. uno tiene su favorito. Y normalmente a todo el mundo le suele gustar Harry, pero yo desde que terminé esta novela siempre digo que mi alma se la ha llevado Luca. Ajá. Luca realmente, si llegas a pensarlo, estas dos novelas giran en torno a él. Al final todo suele pasarle a él todos los personajes o los asesinados o la gente o más villana, ¿no? Del libro tiene mucho que ver con Luca y Luca tiene que convivir con eso y tiene que sobrellevarlo aparte del pasado del que viene. Ujú. Creo que Luca es un personaje muy importante. Es como un ser de luz que, a pesar de todas las cosas malas que le pasan, él sigue ahí luchando e intentando no dejarse llevar por las sombras. Mm. El pasado siempre vuelve aprovechando esas sombras de las que acabas de hablar. Creo que sí, que siempre vuelve si no lo has superado o si realmente crees que hay algo ahí que has dejado en el pasado y que no has podido cerrarlo, como decíamos antes, ¿no? Creo que Ujú. Luca no ha podido cerrar ese pasado nunca. Y de hecho en este libro es muy importante ir a terapia. ¿No? Creo que es algo que hablo mucho en el libro y que, bueno, gracias a Luca puedo mostrar un poquito esa parte. Creo que es súper importante. Al principio todo el mundo es reticente, ¿no? Incluso él se da cuenta que al principio es muy reticente y no quiere, y no quiere, y no quiere. Y después se da cuenta, él mismo llama a su terapeuta, ¿no? Lo necesito, porque Ujú. no estoy bien. Ujú. Y lo demás que lo lean los lectores. Sí. Paula, ¿cómo es una comunidad de redes sociales con más de 190.000 seguidores? Cuéntame, porque esto sí que no lo abarco. Pues la verdad es que a mí también me cuesta abarcarlo, ¿eh? Quiero Sí. decir, y tengo mucha suerte porque tengo una comunidad maravillosa y al final una comunidad literaria, ¿no? De libros. Al final es gente que encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Yo siempre digo que cuando estaba en el instituto y me iba al recreo a leer, mis Sí. amigas no solían venir conmigo a leer a Zafón, ¿sabes? Ya. Entonces creo que aquí las redes sociales podemos encontrar a nuestro grupito, ¿no? Que antes no podíamos y podemos compartir esas lecturas, esos personajes que nos gustan, esas tramas que se quedan con nosotros y tener una comunidad así de grande y que todo el mundo comparta sus lecturas y bueno, eso, el poder vomitar por fin cuando terminas un libro y contar lo que te ha parecido es Sí. maravilloso y la verdad es que la gente es majísima y
y entre todos nos ayudamos también, ¿no? Muchas veces de estas que no sabes cómo leer una saga, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿con qué libro empiezo? Es que no sé, o este autor tiene muchos libros, ¿con cuál empiezo, no? A mí me pasa mucho que me relacionan tanto con Agatha Christie que siempre me preguntan, ¿no? ¿Con qué libro empiezo? ¿Se puede empezar por cualquiera o hay un detective principal o tal? Y poder ayudar en eso, en el mundo literario, fomentar la literatura, es maravilloso, sinceramente. Sí, la cercanía, ¿no?, con el lector, Sí, porque cuando no existían las redes lo idealizabas, empezando por ahí, y además te surgían cantidad de preguntas que como mucho podías contarla con otra persona que hubiera leído el libro. Pero si sí. además, claro, puedes hablarlo con la propia autora o el propio autor, pues eso es, a Bueno, día eso de ya es hoy, maravilloso. claro, sí, a día de hoy parece una cosa habitual, ¿no? Pero creo Sí. que es maravilloso y además aporta mucho, ayuda mucho también al autor, Sí, supongo. totalmente. No, no, sí, tanto como lectora y como estoy en los dos sitios, como lectora y como escritora. Al Sí. principio como lectora para mí era increíble hacer un directo o presentar a algún escritor, ¿no? Y conocerlo. Tuve el placer de estar con Ken Follett hace un par de años y eso fue maravilloso. Yo que me iba a pensar que yo recuerdo de toda la vida de pequeñita a mi madre con los pilares de la tierra y súper Sí, y ver a Ken Foley y hablar con él, eso fue maravilloso, ¿no? Y como escritora, poder hablar directamente con mis lectores y poder explicarle, pues eso, cómo he vivido un personaje u otro. También hay mucha gente que quiere escribir y que este mundo, ¿no?, de la publicación o autopublicación es complicado. sí. Y poder preguntarte directamente y tú resolver las dudas, eso la verdad es que es maravilloso y hace solamente 8 o 9 años ya era complicado. Era impensable, sí, es Sí, verdad. sí. ¿Te quedas con personajes para otra historia? Me quedo, me quedo. Y de hecho la idea principal cuando terminé Ojos de Nadie no Sí, era seguir con un segundo. Cuando terminé el primer libro, que quise esperar, porque yo primero autopubliqué, ¿no? Y quise sí. esperar a ver qué decían los lectores, a ver qué es lo que querían. Yo tenía como un spin-off, ¿no?, de un personaje y estaba esperando porque no sabía si seguir con una segunda parte o el spin-off, pero todo el mundo decía una segunda parte, una segunda parte. Así que tengo ese spin-off en la cabeza guardadito de algún que otro personaje y a la espera, a la espera. Bueno, pues que sigas disfrutando porque esto al final es un disfrute, ¿no? Se Sí. pasan sus ratos de mucho trabajo, supongo que habrá momentos en los que no sea todo tan bonito, pero que sigas disfrutando y que sigas, mira, yo te lo decía fuera de micrófono, te he descubierto con Ojos de Nadie y bueno, estoy encantada con estas historias. Así que nada, te deseo que sigas por ahí y Muchas que sigas gracias, Rosa. escribiendo. Y nada, el que quiera enterarse de quién es el culpable, porque claro, cuanto más avanza la investigación, más se multiplican los sospechosos. Así que ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Rosa.